empezamos. ¿Qué es Castellón de la Plana? Hay una cosa encima de los titulares, pero supongo que podemos... Bueno, ¿qué y dónde está Castellón de la Plana y qué es? Es una ciudad pequeña, más o menos, bueno, ahí, donde está el punto rojo, está en una zona bilingüe, se habla el valenciano y el castellano como dos lenguas cooficiales, y bueno, tiene 174.000 habitantes, de los cuales unos 30.000, 32.000 han nacido en el extranjero, es decir, es una ciudad en general, una ciudad con bastante migración, bastante inmigración. Las lenguas cooficiales son las dos y la mayoría de la población es bilingüe hasta cierto punto. El bilingüismo, como sabemos, no es una cosa blanca y negra, sino... pero casi todos hablan un poco de valenciano o mucho valenciano, depende. Aproximadamente un 10% de la población es de ascendencia rumana. Hablaremos de esto un poco más después de una descripción muy rápida, muy breve de la situación bilingüe del valenciano y el castellano. El bilingüismo, como he dicho, es un fenómeno no muy claro, que es un bilingüismo parcial, se puede decir. Las estadísticas en las encuestas dicen que un 53% de la población habla en valenciano habitualmente, el 65% de la población sabe hablar valenciano y el 86%, es decir, la gran mayoría, lo entiende. Así vemos que no se puede decir qué es exactamente bilingüismo y qué no es. Importante para mi estudio, sobre todo está en la lengua coloquial, las dos lenguas no se suelen distinguir realmente de manera muy clara. Hay cierto grado de convergencia lingüística, incluso estructural, por ejemplo, el sistema pronominal combina elementos del catalán y del español, y claro, esta variedad de contacto, como para decirlo así, es lo que realmente entra en contacto con el rumano después. Sin embargo, el valenciano coloquial se suele estigmatizar, sobre todo también en un tipo de autoestigmatización. Una frase muy común es yo parlo muy malamente, yo hablo muy mal en valenciano y es su lengua nativa y dicen que yo en mi lengua nativa hablo mal, porque no hablan la variedad normativa, la prescriptiva. La diglosia histórica con el castellano como lengua de prestigio hoy en día se ha invertido más o menos que en ciertos sectores de la sociedad sobre todo. Antiguamente era una diglosia clara con el español como lengua de prestigio y el valenciano como lengua coloquial y de las clases menos educadas. Hoy en día es al revés, que el sistema educativo apuesta por el valenciano. La educación tiene un 80% de las clases normalmente en valenciano, obligatoriamente, y además, lo más importante quizás todavía, que las clases medias nuevas, las nuevas clases medias educadas, es decir, las clases medias no necesariamente por dinero, sino por su propia visión, habla en valenciano, por lo menos en público. Que es, por ejemplo, una anécdota, es que en un parque infantil los niños hablan a sus padres en español, pero los padres, porque ven que hay otros padres alrededor, contestan en valenciano. Pero se ve obviamente que los niños hablan en español porque normalmente hablan en español con sus padres. Solo en esta situación se evita. Y en Castellón, estos números son de la provincia, y Castellón, la capital, Castellón de la Plana, bueno, es muy probable que haya menos hablantes dominantes en valenciano, porque es así en las ciudades, hay más migración y hay más... sin embargo, seguramente hay más valenciano parlantes, es una mezcla un poco más equilibrada que en Valencia, donde solo un 15% dice ser valenciano parlante. La ciudad más grande al sur es Valencia. Y los migrantes hablan y aprenden principalmente el castellano, aunque, como veremos, también emplean de vez en cuando algunos elementos del valenciano. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los rumanos en Castellón de la Plana. Castellón de la Plana es, si no me equivoco, el municipio con más proporción de rumanos en toda España.
Por esto me sorprendía lo del 26% en Madrid, que no era al final. No, en Alcalá de Henares, el segundo sitio más rumanizado, para decirlo así, los rumanos suponen un 6,5%, en Castellón es un 9,1%. Vamos a ver que era más. Hace unos años había hasta un 15% de rumanos en Castellón, es decir, 1 en cada 7 castellonenses serían rumanos. Aquí, sí, una parte de la población con ascendencia rumana y también hay algunos moldavos. Es muy difícil de saber cuántos por varias razones. Primero, porque las estadísticas, porque es un grupo más pequeño, muchas veces no los distinguen tan claramente. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística no los distingue todas las estadísticas, a nivel municipal sobre todo. Y sí, también hay rumanos que no aparecen en las estadísticas por otras razones, los abuelos, los típicos visitantes a largo plazo, que vienen y se quedan un año o 6 meses por lo menos, y realmente forman ya parte de la población rumana, pero no aparecen en ninguna estadística. También se ignora en la curva, que veremos una curva muy semejante a la que nos presentó Paul antes, no aparecen ya los que han adquirido la nacionalidad española, que hay también cierto número, quizás no tan alto como de otras nacionalidades, por lo de la libre circulación en la Unión Europea, no es necesario, no es tan importante. Los moldavos, muchos, desaparecen de las estadísticas porque se han hecho españoles, se han convertido en españoles y ya desaparecen de las estadísticas. Y sí, por esto. Y los moldavos además no aparecen. Aquí tenemos una curva muy semejante, pero no exactamente igual a la de toda España. Los porcentajes son más altos, obviamente, y la bajada en el último año, en 2021, de España no se ha producido en Castellón. Es decir, en Castellón vemos que desde 2017, más o menos, se ha establecido y está, bueno, estable realmente. La situación ya no cambia tanto. Esto no implica, no significa necesariamente que no haya movimiento. Vienen algunos y se van otros, pero es un número relativamente reducido de gente de movimiento, porque muchos ya están establecidos y ya han decidido que es el sitio donde van a quedar. Como vemos, la mayoría de los rumanos llegaron antes de 2007, es decir, antes de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea, y sobre todo también antes de 2009, cuando empezó la libre circulación. Lo que, bueno, implica que ya llevan muchos años allí, también implica que no ha sido un movimiento, digamos, causado simplemente por la posibilidad fácil de llegar. Han hecho un gran esfuerzo para llegar, muchos de estos. Y esto es importante también desde el punto de vista sociolingüístico y social, porque hacer un esfuerzo siempre implica después también querer integrarse quizás más. Y sí, la crisis económica, lo mismo que hemos visto para toda España, ha bajado un poco el número, o bastante realmente. Estábamos cerca del 13-14% y estamos ahora en el 9 o 10%, pero desde el 2017 se ha estabilizado más o menos la situación. Ahora, 2 factores importantes para entender la situación de los rumanos en Castellón, que no es fundamentalmente diferente de otras partes de España, pero quizás un poco más extrema, para decirlo así. Por un lado, el mantenimiento de una identidad cultural propia, que es importante, como veremos, para mantener la lengua también, porque hay un número considerable de instituciones y negocios. Por ejemplo, hay 3 iglesias para los rumanos, de 3 religiones, la ortodoxa rumana, la bautista rumana y también la evangélica. Hay tiendas de alimentos típicos de Rumanía. Había muchos y ya no hay tantos. Esto es una cosa que que tiene sus implicaciones también, porque tiene que ver también con el grado de integración, quizás, que los rumanos. Esta es la cobrigería de Castellón, donde hacen unos cobriges estupendos, y también una panadería. Hay restaurantes rumanos, había más también ha bajado el número, agencias de viajes para rumanos en rumano y
un consulado rumano para una ciudad de menos de 200.000 habitantes es excepcional, digamos, que haya un consulado, pero obviamente tiene su utilidad. También hay conciertos de grupos de música de Rumanía y incluso vienen los políticos de Rumanía antes de las elecciones porque los rumanos pueden votar desde el extranjero y por esto vale la pena también hacer la campaña electoral en Castellón por los números. Aquí, como has hecho tú un poco el paisaje lingüístico de Castellón, quería dar una selección. Aquí, esto en realidad es todo en rumano, cita de un cómico, de un comediante, las combinaciones. Esta es la típica tienda de alimentos, Casa Domnească, con pan, bebidas, embutidos y verduras, y siempre con los colores de Rumanía muy común. Aquí, por ejemplo, un graffiti, no sé si se puede leer bien, en rumano completamente, realmente, pero en Castellón, en una obra, como se ve. Y aquí una tienda que creo que tiene propietarios pakistaníes que han puesto, hay pan y hay malay. Ahí ya hay, bueno, es préstamo, es cambio de código, no sabemos, pero en cualquier caso, ahí vemos cómo se incluye, incluso en el lenguaje o en la lengua de otras comunidades, de otros grupos de migrantes, también cierto conocimiento quizás del rumano. Y a pesar de este mantenimiento de su propia identidad, por otro lado, tenemos una integración económica, educativa y cultural bastante desarrollada, que es importante para que no se queden como en una pequeña Rumanía. La integración económica, bueno, en el empleo, al principio, sobre todo, se encontraba en los sectores de la construcción y de la industria azucarera, que es la gran industria de la zona. Y también hay muchos trabajos con contacto con la población local, lo que es importante para la adquisición del español y para la integración cultural, quizás también como en el sector de servicios, el cuidado a mayores, obras domésticas. Y la integración económica también incluye para muchos la adquisición de una vivienda, de un piso. Y comprarse un piso realmente demuestra la voluntad de formar parte, de estar en este país durante mucho tiempo, por lo menos. Si no, sería una inversión quizás no tan sensata. Y la integración cultural también hay, claro, además de tener amigos españoles, etcétera, participan en las fiestas locales, por ejemplo, la fiesta de la Magdalena, la fiesta más larga de toda España, 9 días. Tenemos 9 días de fiesta. Y grupos de baile regional, cosas así. Y también hay que decir que las semejanzas culturales y las semejanzas lingüísticas también facilitan la integración. Tengo aquí 2 fotos de Bucarest y de Castellón. Esto es desde mi piso. Y son iguales, se puede decir. Es decir, el paisaje urbano es muy semejante. Y las lenguas también. Esta frase, ha fugit un poco en pantalones curts, acusate furt, es exactamente la misma en las 2 lenguas. En valenciano, el am se pronuncia en, es decir, incluso esto es lo mismo. Es un ejemplo conocido de las semejanzas. Muchos rumanos lo citan esta frase, de hecho, para decir que son un poco como los valencianos. ¿Se está perdiendo paulatinamente la identidad cultural? En parte sí. Por ejemplo, había discotecas rumanas, por lo menos 2 o 3, con manele, con la música típica de Rumanía, etcétera, que han desaparecido, ya no hay. Había una sucursal del Operador Nacional de Correos de Rumanía, de Poșta Română, que ha desaparecido también. Sin embargo, todavía hay servicios para enviar paquetes, etc. Pero algunas cosas han desaparecido y también los restaurantes, el número de restaurantes se ha reducido mucho y las tiendas, esta Pascua estaba buscando olores para tintar huevos, que solo hay en tiendas rumanas. Y me costó mucho encontrar una tienda rumana, de repente. El año pasado todavía había 13 alrededor de mi piso, ya no.
Es decir, en el último año realmente ha empezado este proceso de una reducción de los servicios o de los negocios con que demuestran la diferenciación todavía de los humanos. Es decir, están cada vez más integrados y ya no utilizan tanto los servicios específicos para ellos. Ahora vamos a mirar un poco la situación lingüística. El título de esta presentación es de la primera a la segunda generación, por esto empiezo ahora con mi estudio de 2009, publicado creo en 2012, puede ser, sobre los rumanos en aquel entonces, que ya han pasado desde entonces 14 años, y ahí distinguía tres grupos. Los recién llegados, con algunos conocimientos previos del español, sobre todo entre las mujeres por las telenovelas, aunque no solo las mujeres, pero había una diferencia notable y también entre el nivel español en el momento de llegar. Y claro, este grupo tenía en castellano interferencias notables en gramática, léxico, fonología. Voy a dar solo algunos pocos ejemplos de cada cosa porque son estudios ya publicados y no nada innovador realmente porque ya se sabe. El rumano tenía poca transferencia estructural, pero algunas palabras sí. Por ejemplo, prestamos léxicos para conceptos típicos de la cultura de llegada, de conceptos culturales administrativos, del sistema educativo, si sus hijos iban al cole, etc. Bueno, algunos ejemplos, sobre todo de calcos que eran llamativos y son fáciles de presentar en una sola diapositiva. Por ejemplo, dinero. Decían muchos de este grupo de los recién llegados, decían dineros, por la coincidencia del valenciano, diners, que en valenciano y en catalán también es en plural, y en rumano también. Así que decían, voy a ganar muchos dineros y después volver. Uso y algunas cosas más. El uso generalizado del perfecto compuesto es algo que después de un tiempo ya se pierde, pero al principio se usaba cuando los recién llegados dicen Sotzula venit kudoyan inainte, mi marido vino 2 años antes. Y la otra construcción, kudoyan, típica del rumano, se calcaba tal cual al rumano. Y eso era muy común. Hacían varios informantes. Se ve que es simplemente una traducción, se puede decir, hasta cierto punto de la frase en rumano. El grupo 2. Los migrantes de primera generación, pero ya establecidos. A partir, más o menos, he contado, a partir de los 2 años en Castellón, se podían considerar establecidos y su nivel de español ya era bastante impresionante en este momento. Bueno, digo yo impresionante, no sé, cada uno se impresiona de manera diferente, pero sí, tenían un buen nivel de español, conocimientos de valenciano más limitados. Las mujeres suelen tener un nivel de español algo más alto que los hombres, quizás ya no por las telenovelas en este momento, sino por sus trabajos, porque las mujeres trabajaban más en el sector de servicios y los hombres más entre rumanos, por ejemplo, en las obras y en las fábricas donde no se habla mucho. Es decir, la situación económica, socioeconómica también tiene que ver con eso. En términos de aptitud, el aprendizaje del español se consideraba más útil que el valenciano, a pesar del énfasis en el valenciano en el sistema educativo y a pesar de esta idea de que el rumano y el valenciano son las lenguas más semejantes, más parecidas, que muchos lo mencionaron, pero después dijeron, pero el valenciano, si después quiero ir a Madrid, ¿para qué va a aprender ahora valenciano? Un poco esto era la actitud y vamos a ver que todavía esto incluso en la segunda generación tiene se refleja hasta cierto punto. Sí, en el español coloquial se incorporan algunos elementos del valenciano, como en el lenguaje coloquial de la población local, realmente. Y esto lo mencionaré otra vez al final, porque pasa hoy en día todavía. También había algunos casos de préstamos directos del valenciano. Un ejemplo que siempre me parecía interesante era a recollir. Es recoger en valenciano, pero recoger no se puede integrar en la morfología verbal del rumano, porque los verbos en no tienen correspondencia. Pero he recollit, am recollit,
y funcionaba bien. Así que en algunos casos se cogían prestados los verbos del valenciano para poder integrarlos mejor en el sistema morfológico. Y en rumano, sí. Había muchos casos, o en este grupo hay mucho cambio de código, préstamos léxicos ad hoc y préstamos establecidos. Para muchos lingüistas, los préstamos ad hoc ni siquiera son préstamos, son non-borrowings, pero también es un fenómeno, un rasgo, obviamente. Y algunos cambios en las estructuras y preferencias gramaticales por influencia de las lenguas de contacto. Es decir, algo que se observaba era, por ejemplo, un uso más común de las construcciones preposicionales en lugar del genitivo orativo y también en algunas construcciones verbales el uso del infinitivo, de estructuras de subordinación con infinitivo. Donde se puede en rumano. Es decir, normalmente no iba en contra de las reglas del todo, pero donde había la opción, se optaba más por una que por el tipo español. Algunos ejemplos aquí. Tengo una cita, amosita, era una cosa que varios informantes lo decían como de manera informal, o por lo menos decían que esto lo dirían a sus amigos. Lo que a mí no me lo dirían en la entrevista porque me veían como una persona que tenían que respetar, pero a veces es mejor preguntarles qué dirían a sus amigos que a mí. O en español, los calcos de locuciones por influencia conjunta del rumano y valenciano. Otra vez me parecía interesante este ejemplo. Formar parte de algo en valenciano y en rumano es hacer parte de algo. Así que se transfiere al rumano al español de los rumanos de Castellón. El trabajo hace parte de mi vida. Tampoco es imposible en español, pero se considera un poco no estándar en español normal. Hacer parte de algo. Lo típico es formar parte de. Finalmente, el grupo 3, los migrantes de segunda generación, que en el 2009, cuando hice el primer estudio, todavía eran niños. En este grupo se incluyeron no solo los nacidos en España, porque en 2009 todavía no había tantos que habían nacido realmente allí, sino también todos los que habían llegado claramente antes del llamado periodo crítico, cuando se establece cuál es la lengua dominante. Yo he intentado trabajar con niños de menos de 6 años, 7 años para esto, que habían llegado 2 o 3 años antes normalmente. Y lo que se vio era que tenían un bilingüismo casi equilibrado entre el español y el rumano, después de muy poco tiempo allí, claro, con la integración en el sistema educativo. Hice todas las entrevistas en un colegio de infantil y primaria, donde me decían los profesores, por ejemplo, que después de un año, dentro de un año, hablaban español como los españoles, y esto para niños no sorprende tanto, porque primero, la competencia de los españoles a esta edad tampoco es tan perfecta, y segundo, porque hay más flexibilidad mental todavía para adquirir las nuevas estructuras, etc. Sí, los niños tenían ninguna o muy poca competencia en lectura y escritura, como se puede esperar realmente a esta edad, pero menos todavía que en español. Había muchísimos préstamos léxicos hablando en las dos lenguas, realmente, porque les daba igual, que lo usaban de forma intercambiable conmigo, porque sabían que yo entendía las dos lenguas, que con sus compañeros seguro que no lo habrían hecho, o quizás no. Y sí, alguna interferencia fonética y fonológica, como la que nos dijo nos mencionó Paul esta mañana, entre D y V o B y V, la bilabial fricativa, también B y V, que a veces se pronunciaban las dos de las palabras rumanas como la B española. Y en valenciano, bueno, la empleaban, la usaban como los niños, pero cuando hacía falta, pero sobre todo los que ya eran un poco mayores, en contextos sociales específicos, se puede decir, no en su vida cotidiana. Y realmente la competencia del valenciano era
igual o muy parecida a la de los españoles que tienen el castellano como lengua materna. Es decir, en términos del valenciano, de la tercera lengua, no había diferencias ni mucha influencia, creo, bueno, según mis datos. Ahora, 14 años después, y ahora empieza el estudio nuevo que voy a presentar hoy por primera vez, y tengo que decir que es un estudio todavía en curso, es una investigación en curso que necesito más datos para bueno, dar más peso a las observaciones que os voy a presentar aquí, pero tenemos ya algunas tendencias, algunas indicaciones de ciertas cosas. ¿Cuántos hay? Bueno, los rumanos nacidos en Castellón son, según las estadísticas, un 14,2% de la población rumana, porque los azules son los nacidos en Rumanía y los rojos son los con nacionalidad española, rumana en Castellón. La diferencia entre estos son los que han nacido en Castellón, pero sí, que han nacido en Castellón, y por esto son chicos, hijos de los migrantes y de segunda generación. Este número debería ser un poco más alto porque primero cuento también los que no han nacido en Rumanía, no han nacido en España, pero se han mudado a España muy jóvenes. Y además hay otros casos, otra vez, los niños que han adquirido ya la nacionalidad española, y para los niños es mucho más fácil que para sus padres, por esto hay más jóvenes que han cambiado de nacionalidad que adultos. Y tercero, también no se cuentan porque aunque han mantenido las dos nacionalidades, lo que hacen muchos, no se puede declarar oficialmente porque es ilegal. Por esto no aparecen en la estadística, aunque tengan las dos nacionalidades. Y porque ya no declaran, ya cuentan como españoles, aunque mantengan la nacionalidad rumana. No pueden mantenerla. Oficialmente, España no permite mantener la nacionalidad rumana si se hace uno español. Rumanía tampoco. Rumanía puede, sí, pero en las estadísticas españolas tienen que decir que van a renunciar a la rumana. Después no lo hacen normalmente, serían tontos si lo hicieran, pero la cosa es que oficialmente para el Estado español ya no son rumanos. Y por eso... es lo mismo en Rumanía con los españoles. Sí, también. Que tienen que hacerlo, no lo hacen necesariamente y nadie verifica. Exactamente, sí, así es. Y he empezado con algunas preguntas sobre la actitud y sobre sus actitudes y sus percepciones sobre la situación lingüística, sociolingüística, etc. Hablando rumano, ¿cómo me siento? Me siento más cómodo que en español, menos cómodo que en español o igual de cómodo que en español. La mayoría me ha dicho que igual. Esto indicaría un bilingüismo bastante equilibrado. Al final, yo creo que es menos equilibrado que piensan ellos, porque es la diferencia entre la autopercepción y la realidad, quizás, pero esta es su actitud. La mayoría piensa que habla igual de bien en español y en rumano, o igual de cómodo. También cómodo no necesita o no es necesariamente tan bien como, tan correctamente como. La comodidad puede definirse por otros factores, por ejemplo, porque es lo que hablo en mi familia y por esto me siento cómodo. También puede ser. Sobre sus destrezas, sus capacidades de leer y escribir, ¿has aprendido a leer y escribir en rumano? ¿Con qué nivel de confianza? Y me han contestado, la mayoría otra vez, una mayoría muy semejante a la anterior, escribo en rumano sin ningún problema como en español. Después veremos que creo que no es exactamente así, algunos ejemplos que tenemos, pero en su percepción piensan que escriben más o menos igual en las dos lenguas. No todos, obviamente, tenemos otros casos también. Y una cosa que había observado antes, que en sitios públicos rodeados de españoles, muchos rumanos hablaban, por lo menos de la primera generación, en voz baja o intentaban hablar con sus hijos en español, muchas veces, sobre todo los recién llegados, en un español no normativo, para decirlo, muy influenciado por rasgos de rumano, pero para no mostrar su origen real o para intentar esconder un poco que eran rumanos,
hablaban o en voz baja o intentaban hablar en español. Y la segunda generación, bueno, espera, no, todo bien. Me dice, la mayoría dice que habla el rumano de forma normal, sin vergüenza en sitios públicos, aunque sobre todo no. La diferencia es que si hay amigos hispanoparlantes, obviamente no. Para incluir a los amigos es una situación diferente. Pero la pregunta era en dónde hay gente desconocida, eso es importante. Y algunas citas de que me decían sobre esta pregunta es, una chica me dijo, de pequeña sí que me daba un poco de vergüenza, pero ya no. Y un chico de 14 años habla el rumano para que la gente no se dé cuenta de lo que digo, para que no se entere. Es decir, el rumano como una lengua secreta, se puede decir. Y con sus amigos, sobre todo, dice que con sus amigos en el instituto lo hace así cuando no quiere que... y sobre la actitud de los españoles hacia el rumano, piensan, bueno, es una imagen bastante diferenciada. Hay gente que dice que es positiva, otros dicen indiferente, o diferenciada es algunos así, otros así. Esta es una de las respuestas de diferenciada. He encontrado situaciones en las que me han apartado por ser rumana, otros en las que no ha habido problemas. Esto sería un típico caso de diferenciada. Es decir, la opinión hacia el rumano por parte de los españoles, según ellos, parece ser mezclada, pero no negativa. Más bien un poco más positiva que negativa, se puede decir, quizás. Y su propia actitud, ahora ya no hacia el rumano, también lo pregunté, pero no quería poner aquí todas las preguntas, sobre todo si no era tan interesante. Su propia actitud hacia el rumañol, que todos mis informantes sabían qué significa rumañol, no tenía que explicárselo a nadie, y hay opiniones muy opuestas en esto, y muy fuertes además. Algunos me han dicho que les parece mal, que no se debería, hay que hablar bien. Otros decían, es más fácil expresarse en ciertos casos, pero no es lo correcto. Esto es un poco ambivalente. Y otros me han dicho que sí, les parece bien porque es como hablan y se sienten cómodos cambiando, sobre todo en la familia y entre amigos cercanos. Pocos usarían el rumañol con rumanos no tan... más lejanos, digamos, en un ambiente de tienda de rumanos no cercanos, se usaría menos el rumañol, dicen. Y tiene su lógica. Bueno, el rumañol. Me ha gustado mucho el análisis de Paul esta mañana sobre qué es el rumañol o qué no es. Esto es un poco más superficial, creo. Bueno, yo lo defino como un tipo de sociolecto con elementos del rumano y del castellano y un poco menos, bastante menos, de hecho, del valenciano, pero sociolecto en el sentido muy amplio, que incluye, sobre todo, en gran parte, el cambio de códigos o un cambio en la conversación, de un bloque de conversación, después por algún motivo se cambia normalmente quizás una referencia cultural. Es una cosa típica o algo de, como sabemos, las cosas que causan un cambio de código pueden ser, por ejemplo, el ámbito o los sentimientos. Normalmente se habla sobre las cosas sentimentales en la lengua de familia, es decir, el rumano, sobre las cosas administrativas, etcétera, y de trabajo en español. Y este cambio es una situación típica de cambiar de una lengua a otra. Sí, solo se emplea entre personas con el mismo trasfondo migratorio, obviamente, porque los otros no lo entienden. Sirve para reforzar la identidad compartida, una llamada inside the language en inglés. Es decir, es una manera de decir, tú y yo pertenecemos al mismo grupo. Compartimos cosas y por esto somos amigos, es un poco así. Y sí, el rumañol realmente combina el cambio de código, como he dicho, con un buen número de calcos y transferencias sintácticas también. Un buen número, bueno, hemos visto, Paul nos ha dicho que es poco, realmente, es menos de 1%. Yo no he hecho todavía las estadísticas, sobre todo de una conversación o de textos orales completos,
pero en tareas de licitación sí que se ven algunos rasgos claros de transferencia o de calco. Y les he preguntado, ellos lo perciben como un rumano con algunas palabras del castellano, más bien. Es decir, el rumañol no es 50%, 50%, es una variedad de rumano para la segunda generación. Porque la segunda generación, como vamos a ver, es bilingüe, se puede decir, más o menos bilingüe, bastante bilingüe, pero dominante en español. Es decir, el español lo hablan con muy poca interferencia del rumano, y el rumano puede entrar algún rasgo, muchos o pocos, dependiendo del contexto social y también de la voluntad del hablante. Como hemos visto, los que dicen que el rumañol es un pecado mortal, obviamente no lo hacen tanto, aunque también lo hacen de vez en cuando. Y sí, muchos de los elementos españoles que se incorporan son funcionales o elementos discursivos o con implicaciones pragmáticas. Típicamente, unos ejemplos. Am facuto aposta, por ejemplo. A propósito, intencional sería en rumano estándar. Si tu vaya fiecare a su bola. Otra vez es como una cosa pragmática realmente, es más que contenido. Bueno y pues son las interjecciones estas típicas del español que se utilizan todo el tiempo. Esto demuestra un poco de la dominancia del español. Y cosas como no me jodas o jo, las cosas, bueno, intensificadores pueden decir, irritación típicamente también. Además con la fonología, bueno, ahí más o menos, aunque es una quizás un poco más fuerte que la rumana, pero sí. Y los elementos del valenciano, algunos elementos también se cogen, pero tengo que decir que no sé si son préstamos del valenciano o si son préstamos de la variedad local de español que ha cogido estas expresiones prestadas del valenciano. No se puede decir realmente. Cosas como mone, palabra típica de Castellón en concreto, es como Haydn. En rumano, vámonos. O y pro. Y cuasta basta sería una traducción quizás al y pro. Y se dice, esto se incluye en el rumano también. Ahora vamos a mirar un poco más las estructuras gramaticales. Lo que más me interesa normalmente es la estructura gramorfo-sintáctica. Y vamos a mirar dos casos en concreto que son los casos flexionados o la alternativa con preposición y por otro lado los infinitivos. Si se utilizan más infinitivos como en español o si no. Tengo algunos ejemplos aquí que voy a pasar rápidamente con sus ejemplos y algunos ejemplos de cómo me han dicho el mismo contenido en rumano. Esta es la casa de un rico. Hasta hay casa uno y bogatash, uno y un bogat. Aquí con genitivo lo han hecho la mayoría, un 83%, y en rumano estándar sería todavía más, sería un 96%. Pero también se puede decir, bueno, existe la alternativa, aunque es minoritaria, hasta el casa de un bogat. No suena bien para pero esto es lo que he encontrado. Pero hay pocos, 3,3%. Es decir, lo dice muy poca gente. Y en castellano un poco más. Con el dativo, he dado dinero a un amigo. Y am dat pan unui prieten, la mitad me ha dicho, y am dat pan la un prieten. En el rumano estándar de Rumanía es muy poco común esto. Vemos aquí otra vez el 96% usa el dativo y mucho menos en castellano. No sabía muy bien cómo clasificar este genitivo. Genitivo, este no es posesivo, esto no es posesivo, es genitivo especificante o algo así. El Ministerio de Salud. Lucrez, el Ministerio de Sănătăți, me han dicho la mitad, y la otra mitad dice cosas como Ministerio de Sănătate, y una me dijo muncesc en el Ministerio de Sănătate. Ahí vemos una buena combinación. Y esta era una chica que hablaba bastante bien rumano en principio, con pocos errores, pero ahí se incluyó este. Vemos que con los ministerios en rumano
estándar no se hace normalmente, casi nunca, en un 2% de los casos ministerul de. El genitivo referencial, mersul trenurilor, nadie lo dice. En castellón nadie ha dicho la palabra mers, no lo conocían para horario, y el horario de trenes ya no se publica en papel. Ahí tenemos, por un lado, horarul trenurilor, horarul trenilor o trenerilor. Esto todo lo cuento como correcto, digamos, porque sintácticamente es lo que queremos. Y horarul de trenur o horarul de la tren son las preposicionales, que no son la mayoría, pero una buena parte de los informantes me han dicho, me han dado una construcción con D. Después creo que voy a hablar sobre en papel, porque, claro, el rumano sería P hârtie, y la gran mayoría me ha dicho un hârtie, porque por influencia. Y finalmente, sí, la cáscara de los huevos. En realidad, aquí me interesaba otra cosa, la forma del genitivo de los huevos, pero bueno, tenemos amaruncat quaja ouelor o amaruncat quaja ouelor con E, pero es la misma cosa, o cogile a veces también. Otras soluciones también con el genitivo, amaruncat piela oulilor o ouolenor. Esta es la segunda forma del genitivo, que es la coloquial, en el lenguaje coloquial, más o menos la mitad de los humanos dice ouolenor en lugar de ouolor. Según un estudio que hice hace unos años, más o menos. Hay de todo. Y después tenemos un tercio que decía de la ou, coaya la oua, cosas así. Las construcciones, claro, esto es una construcción especialmente difícil, hay que decirlo, porque, bueno, construcción y la forma, etcétera, y esta puede ser una estrategia de evitarlo, como lo que escuchamos en la presentación anterior. Para no decir o al oro o al elor, dicen de la o, ya está. Sí, el segundo tema, la sustitución o no de las subordinadas finitas típicas del rumano, como sabemos, por construcciones de infinitivo. En las oraciones finales, pentru, lee mucho para saber mucho. Allí vemos que, en general, no hay tanta diferencia. De hecho, esto me parece poco, porque pentru a más infinitivo no es tan poco común en rumano, sobre todo en el registro formal escrito. Es bastante común, hasta un 50%, de hecho, el 60% encontrado en un estudio de textos escritos. Esto era un estudio rápido de Google, así que hay más lenguaje coloquial, pero se ve que la citește mult ca să știe mult es lo más común, como hemos visto. También tenemos una mezcla, la última, citește mult pentru să știe mult, por ejemplo. Allí vemos que hay es mitad, más o menos. Aquí, todavía menos, se ha ido sin decir adiós, fără să spună o zică la revedere o pa, o lo que sea, fără să, es 100% de mis informantes lo han dicho, nadie me ha dicho fără a spune, por ejemplo. Lo que puede hacerse en rumano, aunque no es muy común. Sí, tú dices que no. Un 3% de los rumanos probablemente dirían que sí. Pero sí, es 3% es poco, es lo que sabemos. M-a obligat să citesc Biblia, obligar otra vez. En realidad, aquí vemos, y esto es interesante, que hay la situación casi invertida. M-a obligat, no, să citesc, lo han dicho todos y está bien. Esto aquí he mirado porque la otra cosa, todos decían să citesc, me parecía poco interesante, todos lo hacen bien, es decir, todos lo hacen como en rumano estándar. Lo interesante aquí era la opción si se expresa con la pasiva o con la construcción impersonal refleja. Y ahí por la influencia del castellano, que normalmente emplea la refleja, la gran mayoría usa esta, que es completamente
aceptable, está bien en rumano también, pero estadísticamente se utiliza más la pasiva que la en este contexto. No podían generalizarlo, no sé si en todos los contextos, porque son dos variantes. Y bueno, los calcos siempre, casi ya nos estamos acercando al final, por esto los calcos que son más divertidos normalmente. El ejemplo de Paul también lo he visto yo, me he puesto rojo como, les ponía y tenían que decirme como que. Primero, todos me han dicho mampus. Nadie me ha dicho mamfacut o podrían haber dicho Roshi, exactamente. O sí, todos han dicho mampus, roshu y casi todos kaoroshi. Las chicas, sobre todo roshi, kaoroshi, suena muy raro, pero lo han dicho. Sonriendo un poco, creo. Claro, lo típico, lo correcto, digamos, en rumano sería normalmente kafokul, es la expresión hecha, más o menos, y interesante por las dos cosas, lo de ponerse y de la expresión. Una expansión de vocabulario existente en rumano, pero muy poco frecuente. Cosas como se ha tranquilizado, en español es lo normal, se ha tranquilizado, en rumano se puede decir, existe, si vais al diccionario, al DEX, ahí aparece con la definición, etcétera, pero no es la palabra normal. Es sakalmat, salinishtit, te acompaño, te acompañéis. También existe acompañar con NI, pero otra vez no es muy común. Y lo que vemos aquí que no es un no es un préstamo, porque existe en rumano. Segundo, tampoco es un calco en el sentido concreto, porque porque simplemente se utiliza con el significado que ya tiene. El significado no cambia. Lo que realmente es un calco en términos de frecuencia. Se copia de la lengua A, de la lengua origen, la mayor frecuencia de una palabra que existe en las dos lenguas. Y esto es algo que no pasa solo aquí, sino, si lo pensamos, también con las construcciones preposicionales, por ejemplo, que muchas de las construcciones preposicionales en lugar de dativo o genitivo existen en rumano, en algunos contextos no se pueden evitar, como si tenemos un numeral, la doy persone, por ejemplo. No hay otra. Es decir, ya está ahí de alguna forma preexistente, pero se aumenta, se expande. Y finalmente, en la otra dirección. Muy poca influencia porque decía que ya son más o menos dominantes en español, pero en los calcos fraseológicos hay algún ejemplo. Cosas como se me stringe stomacul, se me mueve el estómago, me ha dicho una persona, me pongo nervioso realmente. Mamma nunca oki, es más bien esto creo que me han dicho, no a mí, sino que esto es un calco que a veces utilizan, me han dicho. Esto es metalingüístico, en otras palabras. Y es posible semafi transcurentur, igual me ha tirado la corriente, esto en español no se entiende realmente. Igual he cogido frío, sería la expresión típica del español para eso. Pero es un calco fraseológico. Y ya estamos en las conclusiones, porque sí, ya tengo que concluir, ¿no? La cadena causal es que tenemos una situación sociocultural que combina la integración y el mantenimiento de la identidad propia. Las dos cosas. Y por esto tenemos actitudes positivas hacia la identidad cultural y lingüística. Y esto resulta en un alto grado de bilingüismo bastante equilibrado, aunque con una ligera dominancia del castellano. Es difícil siempre cuantificar estas cosas. La variedad de contacto no es una mezcla con partes iguales del castellano y del rumano, como ya he dicho, sino más bien una variedad del rumano con influencias del español. El valenciano está presente, pero no tiene el mismo grado de influencia en la formación de la variedad de contacto. Algunos verbos, lo que he dicho, a recollí, aunque
tengo que decir que hay poca influencia realmente del valenciano propiamente dicho. En la segunda generación, había más en la primera generación, igual porque no distinguían los recién llegados, por ejemplo, tanto entre las dos lenguas, porque estaban rodeados de un ambiente, de un contexto bilingüe, y cogían los elementos que veían. Y de forma generalizada no se estigmatiza mucho la combinación de elementos lingüísticos o el cambio de código, se ve más como una modalidad adicional de comunicarse en ciertas situaciones sociales y contextos. El proceso de transferencia afecta, bueno, a cada elemento de forma diferente. La influencia estructural del español sobre el rumano de los hablantes de segunda generación varía en función del tipo de sintagma. En la sintaxis verbal, casi no. Los infinitivos, por ejemplo, bueno, con mis ejemplos. Y en la sintaxis nominal, sin embargo, el incremento de las construcciones preposicionales es notable y hay hablantes que realmente ya no utilizan normalmente el genitivo y dativo si lo pueden evitar. Y los calcos fraseológicos, como hemos visto, son el único rasgo casi que realmente también afecta al español. Esto es el o al. Buena pregunta. Para los tres anteriores, porque se pueden decir las dos cosas, pero sí. Finalmente, el proceso de transferencia de rasgos lingüísticos afecta a cada elemento de forma diferente. Esto ya lo hemos visto. Y lo importante creo que es que cambia la frecuencia de uso. Y esto es uno de los hallazgos, para decirlo así, de esta investigación, que algunas estructuras son préstamos completos, como ASEPUNE, sí, pero la gran mayoría hay una serie de elementos que, tanto sintácticos como léxicos, cuyo uso es posible, aunque poco frecuente en el rumano estándar, y aumenta mucho el número en el rumano de los bilingües con español por la transferencia. Yo ya no digo interferencia porque hay gente que está en contra. Y la transferencia es más inclusiva en cualquier caso. Y claro, la ampliación de estos elementos en términos de frecuencia se ve facilitada por las semejanzas estructurales y léxicas entre las dos lenguas. Volvemos a lo que dijo Johannes hace una hora, más o menos, que es esto. Es un factor importante porque son las mismas estructuras aparecen en las dos lenguas, quizás marginales en una y comunes en otra, pero es mucho más fácil ampliar una estructura que ya está, de alguna forma, existe en la lengua, puede existir, que introducir una estructura completamente nueva. Y finalmente, como premio, porque habéis aguantado tanto el día, tenemos aquí un ejemplo del rumañol, para decirlo así, del rumañol, el cantante rumañol,